Bienvenidos todos. Gracias por conectarse a nuestro webinar el día de hoy. Vamos a dar unos minutos para que más asistentes puedan ingresar a nuestra sesión. Por lo pronto, nos gustaría conocer qué empresa nos está visitando. Lo pueden escribir aquí en el chat que ven en pantalla y por favor, comenzamos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por su espera y agradecemos a todos su puntualidad. Damos inicio oficialmente a nuestro webinar el día de hoy y le doy la palabra a nuestro expositor y director comercial, Israel Castillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos al webinar Declaración Anual 2026, lineamientos clave para un cumplimiento efectivo. Mi nombre es Israel Castillo, yo soy director comercial en Oregon Interfactura y estaré acompañándolos y guiándolos durante esta sesión. El día de hoy hablaremos de los principales retos que enfrentan las empresas para presentar su declaración anual, cómo poder anticiparlos, pero sobre todo a cómo apoyarse en la tecnología fiscal disponible para garantizar un cierre seguro y sin sorpresas. El día de hoy nos acompaña pues uno de los grandes especialistas en México en materia normativa y de cumplimiento fiscal, César Perales, quien es el Chief Compliance Officer en Oregon Interfactura y quien fue pionero en México en temas de firmado electrónico y creación de la factura electrónica. Juntos vamos a estar compartiendo con ustedes contenido clave, realizaremos una demostración en vivo y antes de finalizar abriremos un espacio para resolver algunas de sus preguntas. Bien, como saben, cada año la declaración anual pues representa un momento crítico para las áreas financieras, particularmente para la fiscal y contable. Y este 2026 llegamos con una nueva regulación fiscal y con criterios de revisión mucho más estrictos por parte de la autoridad. Eso es algo que ya todos sabemos. Lo que eleva en gran medida la exigencia de coherencia entre el CFDI, la contabilidad y la información que tiene el SAT. Bajo este contexto, cualquier inconsistencia, repito, cualquiera, ya sea en el timbrado, las cancelaciones, el IVA, los ingresos acumulables, etcétera, etcétera, pueden detonar diferencias que conllevan a recibir cartas de invitación, revisiones, auditorías y en el peor de los escenarios, multas. Que ojo, el riesgo que conllevan las multas es alto, pero muchas de las veces el reputacional nos afecta más. El objetivo del día de hoy, pues, es muy sencillo, es ser prácticos, es entender qué riesgos se presentan con más frecuencia bajo nuestro marco regulatorio, cómo anticiparnos con procesos automatizados, trazables y además preventivos, siempre apoyándonos de la tecnología disponible. Al final, vamos a ver una demo con Oregon Analytica para aprender cómo podemos desviar desvíos a tiempo, cómo conciliar nuestra información y llegar al cierre con datos confiables, evitando así cualquier tipo de sorpresa. Vamos a lanzar una encuesta rápida para conocer actualmente si su empresa utiliza un sistema de gestión o un ERP para sus procesos administrativos. Les está apareciendo en estos momentos en pantalla y pueden ir escribiendo en el chat, si así lo deciden también, cuál es el sistema que ustedes más utilizan en su compañía, en su organización. Es importante mencionarles que esta información nos sirve a nosotros para ir trabajando sobre la marcha y poder ir
enfocando nuestra plática y nuestra conversación a algo que les haga a ustedes más sencillo. Así que vamos a agradecer mucho la participación de todos en este tipo de encuesta. Bien, pues ahora, para los que no nos conocen o se conectan por primera vez con nosotros, queremos contarles de manera rápida que Interfactura es la empresa que lidera en México la gestión integral de CFDIs, emisión, recepción, validación y el estatus ante el SAT, y que cuenta con más de una década de experiencia en cumplimiento normativo fiscal y tecnológico. Aquí les mostramos algunas cifras que hablan un poco de nuestra historia y de por qué somos la compañía que está en la punta de liderazgo en este tema. Por ahora no vamos a entrar a detalle, pero les queremos dejar esta información para que conozcan nuestro alto nivel de expertise, la gran disponibilidad que tenemos en las soluciones y el servicio y la robustez con la que operamos. Adicional, Origon cuenta con un ecosistema digital de negocios con diferenciadores clave que actúan como columna vertebral de soluciones tecnológicas de vanguardia, de procesos y transaccionales con clientes, proveedores, aliados, empresas, instituciones financieras y de gobierno, y que permiten automatizar y colaborar con procesos de order to cash, procure to pay, nómina electrónica, analítica fiscal, cumplimiento fiscal, legal y financiero con contratos, firmas y constancias, permitiendo la automatización y trazabilidad para que las áreas financieras, fiscal, contables y operativas trabajen con información confiable desde el origen y reduzcan tiempos eficientando su operación. Origon es el ecosistema donde concentramos nuestras plataformas, las soluciones y las mejores prácticas enfocadas en brindar soluciones digitales que resuelvan las principales problemáticas actuales. Sin embargo, el día de hoy nos queremos centrar en la parte de analítica de Origon y queremos mostrarles una propuesta que concilia los FDIs contra su contabilidad y la información que tiene el SAT. Esta propuesta tiene la capacidad de emitir alertas inteligentes y nos ayuda a preparar el terreno para tener una declaración anual sin sorpresas. Así que sin darle más vueltas y sin más preámbulos, le quiero dar paso a César Perales para que nos vaya metiendo en materia. Muchas gracias, Israel. Es un gusto saludarlos nuevamente. Retos operativos y fiscales van de la mano. En realidad, la información que nosotros generamos día a día, primeramente a través de la emisión de comprobantes fiscales digitales y cómo lo reflejamos al interior de nuestra compañía o de nuestra administración personal, es la misma información que tiene el SAT. Ahora, ¿por qué existen diferencias? Porque al finalizar el periodo estamos agolpados a generar información que genere propiamente los resultados para una declaración anual que tiene que ser el resultado de nuestro trabajo día a día. En resumidas cuentas, los retos operativos y fiscales tienen que ser los mismos, la información tiene que ser la misma, nosotros la generamos, por lo tanto, la autoridad simplemente la encuadra en los procesos normativos que tiene disponibles para los contribuyentes y en caso de que identifique desviaciones, diferencias, pues pueda solicitar una revisión. El primer punto que vamos a abordar es sobre las inconsistencias que se generan a través de un CFDI. Podemos identificar en este momento que sean inconsistencias que no derivan de una mala fe, pero que a partir de una operación se van generando. Si bien el CFDI es una estructura perfecta por parte del SAT y toda la información puede ser cuadrada y tenemos todos los lineamientos para poder tener el ciclo de vida de un comprobante, pues vamos a identificar algunos temas que se deben de cuidar en el día a día. Ahora, de acuerdo a la normatividad, en especial lo que se nos presentan con los cambios en el 2026, pues existen riesgos fiscales y estos riesgos fiscales es cuando no seguimos propiamente el curso correcto o no conocemos de manera correcta cómo se está integrando toda la información a través de nuestra empresa y cuando hacemos un ejercicio para hacer un recuento de la operación una vez al año para hacer una declaración, vamos a indicar que no tenemos elementos perfectamente coordinados. El tercer punto, y no menos importante, es la falta de visibilidad y control. Estamos hablando que podemos tener al mejor esquema de facturación, al mejor PAC, el mejor sistema contable, los mejores registros
bancarios, pero al final cuando los unes existen diferencias que no deberían de existir, y esto muchas veces derivado a que son sistemas legados o sistemas que se han ido acoplando o desarrollando a través del tiempo, y que también hay que reconocer muchas veces es difícil plasmar todos los cambios normativos de parte de las diferentes autoridades, hacerlos efectivos en un ciclo tributario. Si bien el CFDI es una estructura bastante rígida que te permite identificar si tienes un error, pues vamos a identificar que los errores identificados muchas veces son de forma al momento de hacer un timbrado. Los de fondo son los que debemos de cuidar más. Y por último, todos estos tres factores pues, nos van a generar cierres complicados. Una empresa delegada puede revisar la información, se va dando con menor intensidad conforme pasa el tiempo, porque también la autoridad ha hecho su tarea de facilitar al máximo toda la información para que tú solamente corrobores que lo que operaste durante el año es de forma correcta. Muy bien, vamos a iniciar con el primer punto, inconsistencias. Si bien la facturación electrónica tiene alrededor de 20 años, el esquema ha ido evolucionando de manera tal que tenemos un esquema de servicio y de control bien balanceado de los mejores del mundo, pues el anexo 20 no lo es todo. Podemos ser expertos en el anexo 20, tenemos al mejor pack, pero lo importante es el contenido. Si bien la información es timbrada y la puedes registrar correctamente, el contenido tiene que estar de acuerdo a las reglas. Muchas veces no existen rechazos específicamente por el contenido de un comprobante, porque es responsabilidad del emisor el poder identificar cuáles son los elementos correctos. Y un tema que cada vez tiene mayor importancia y presencia incluso dentro de la normatividad en México es la materialidad. Si bien anteriormente podías tener un anexo 20 perfecto implementado a través de una factura, ya la autoridad tiene la suficiente capacidad de información como para determinar si ese comprobante en realidad existe una operación detrás que lo pueda soportar. Algunos creen que es algo difícil de comprobar, pero en realidad no. En realidad, si estás adquiriendo un bien o servicio, es poder revisar todo el ciclo, toda la cadena, y identificar si la empresa que lo está ofreciendo tiene las capacidades, tiene los registros fiscales correspondientes. A eso se dedica el poder compararlo contra otros servicios del mismo precio, etcétera, y que en realidad no se utilicen comprobantes, prácticas bastante añejas, comprobantes para poder afectar tu información contable y a su vez información fiscal. Las fechas de emisión se presenta también como algo muy importante. Recordemos que la emisión de una factura electrónica está habilitada por un certificado de sello digital, que a su vez está habilitado por una firma electrónica avanzada. El SAT tiene perfectamente identificado al emisor, pero el firmado electrónico de un documento digital te permite establecer la fecha, hora, minuto y segundo exacto en que se generó. En este caso, si estamos hablando de una factura electrónica, ya no puedes preemitir o posfechar una transacción, porque todo está perfectamente analizado y la información tiene que estar de acuerdo a los tiempos que establecen la normatividad, tanto para el emisor contribuyente como para el PAC que ustedes tienen seleccionado si está operando su timbrado. Los documentos relacionados, creo que es algo también bastante importante, que algunas veces identificamos que incluso algunas empresas, los sistemas que operan no tienen la posibilidad de relacionar estos documentos, en especial el seguimiento que tiene el ciclo de vida de un documento cuando este es sustituido, el cual tiene que ser cancelado bajo las reglas correspondientes. También a partir de las nuevas disposiciones fiscales, pues el poder cancelar discriminadamente documentos puede prender una alerta a la administración tributaria para revisar qué es lo que está pasando. Ustedes puedan comprobar que fue un error involuntario y que se está generando la corrección, y eso está permitido, pero pues creo que los controles que se puedan tomar de manera anticipada y tratar de evitar esta clase de errores nos benefician. Algo que también no puede estar disasociado es los ingresos que se generan a través de un CFDI son los mismos ingresos de la contabilidad.
¿Por qué hay diferencias? Porque son dos sistemas separados, porque el esquema contable consideró una factura que después se solicitó cancelar y no se tiene el estado correcto al momento del cierre. En realidad pudieran ser varios factores, pero matemáticamente los ingresos que tienes a través de tu CFDI bien identificados a través de tu certificado de sello digital son los mismos que tienen que estar reflejados en tu contabilidad. Sucede lo mismo con los egresos. Los CFDIs de ingreso que tú recibes, que tienen que estar perfectamente relacionados en tu contabilidad, las notas de crédito de acuerdo a la habilitación que te da el SAT para poderlas utilizar. Y un tema también importante que son los anticipos. Cómo administrar los anticipos cuando estos tienen una materialidad, ya están definidos o encuadrados dentro de la normatividad de la misma administración tributaria. Otro es, ya generé mi anexo 20, voy a presentar mi declaración, voy a cumplir con mi obligación y voy a solicitar una devolución. Pues recordar que los gastos civiles también tienen sus propias reglas y es parte de lo que tenemos que cuidar oportunamente al momento de emitirlos. Algo importante que no solamente nos afecta en la declaración anual de personas morales, también tenemos la declaración anual de personas físicas y esto tiene que ver con el CFDI de nómina. Si bien para la persona moral integra en los egresos que están perfectamente registrados, pues a la persona física afecta también en la información que está registrada en la declaración anual de personas físicas que se presenta el último mes, que tiene que estar cuadrada perfectamente. Ya la unidad nos informó que teníamos hasta el día 28 del mes de febrero para hacer las actualizaciones de aquellos que hayan sido emitidos en el 2025 y que tendrían que modificarse. Por lo tanto, ya en este mes de marzo se están consolidando toda la información para que las personas físicas pues, tengan su declaración. Los flujos de pagos, algunos habrán recibido en días recientes un cuestionamiento por parte de la autoridad para identificar con respecto a los documentos que fueron emitidos con pagos diferidos o en una sola exhibición, si se identificaba el medio de pago, aun cuando no existe una regla para cada uno de los supuestos al momento de validar un documento, aun y cuando el documento sea timbrado, si la autoridad identifica que hay una diferencia operativa, pues te la va a hacer saber. Y el control de los pagos de estos documentos que son realizados con pagos diferidos y el poder conseguir el 100% del pago también se puede registrar de manera correcta. Riesgos fiscales. Al final los riesgos fiscales son derivados de las reglas que tenemos todos para poder integrar la información contable, bancaria y de emisión y recepción de comprobantes. Y el riesgo fiscal lo identificamos cuando hay una diferencia. Si nos están indicando cuáles son las reglas del juego, al momento de identificar una diferencia, pues se establece como una bandera que puede ser amarilla, puede ser roja, pero que al final es un indicador de que algo tenemos que corregir. Si lo corregimos anticipadamente, pues es mejor. No esperar a que sea un elemento reactivo por parte de la autoridad, donde pues ya existe un procedimiento específico para poderlo corregir y eso en algunos casos, como mencionó Israel al principio, que pudieran generar multas. Ahora, las multas por la generación de documentos, por ejemplo, cuando son errores en datos, claves, cálculos, impuestos, pues tenemos la posibilidad de hacer el cambio oportunamente en los tiempos que son establecidos por el SAT y eso pudiera recalco, establecer tal vez algún tipo de penalización por documento. Pero tal vez sería el menor de los riesgos. Si pasamos al rubro donde el comprobante fiscal no tiene la manera de comprobarse el motivo por el cual se generó, si no está bien establecida la materialidad del acto,
en la cual realizaste el comprobante, no puedes demostrarle a la autoridad por qué en un periodo tú tuviste una erogación o un ingreso extraordinario que no está de acuerdo a tu operación ordinaria, por así decirlo, pues estás levantando ahí la mano para decirle, aquí estoy, revísame porque estoy haciendo algo que pudiera estar ocasionando una desviación. Ahora, esto, si se aclara con la autoridad, creo que es bastante normal, pero hay que recordar que toda la materialidad de información que contiene la facturación debe estar perfectamente relacionada con nuestras operaciones. Si tú contratas un servicio de un proveedor que no tiene la capacidad para ofrecerte un servicio al cual no se dedica o que no tiene un domicilio localizado o no tiene el personal calificado, su nómina es de 1,000 pesos y tu proyecto va a 5 millones. En realidad, son ejemplos que pudieran derivar en una revisión que tiene que ser aclarada. Por eso decía que las multas tal vez sería el mejor de los casos. Ya cuando no puedes demostrar materialidad de tus operaciones, pues ya estamos hablando de juicios penales para las multas. Entonces, creo que ya es un riesgo muy mayor. No se quede solamente para los efectos del emisor, está afectando, de acuerdo a la normatividad 2026, cuando lo determine que no hay una materialidad en un proceso importante, pues puede afectar a tu contraparte comercial porque tiene que hacer ajustes contables, tiene que hacer cancelaciones de documentos. ¿Por qué? Porque al quien generó el documento y no puede demostrarlo, se le van a cancelar los sellos, pero al receptor, si tampoco no tiene la manera de comprobar la operación, pues también sería una cadenita, ¿no? Se va contaminando la cadena de usuarios y receptores, y en este caso, la oportunidad de la información es muy importante. Ahora, es difícil que todos conozcamos perfectamente el historial fiscal de nuestra contraparte comercial, pero el SAT ofrece los tableros, incluso la información de los contribuyentes que tienen un tema de este tipo, pues son publicados en el Diario Oficial de la Federación, que es la máxima garantía en México, y adicionalmente se traslada a la operación en servicios automatizados, donde tú puedes identificar si algún proveedor tuyo que ha sido confiable durante 20 años, pues de repente tiene un tema con la autoridad y tienes que revisar. Las diferencias entre CFDI, nóminas, declaraciones, con los datos incorrectos, volvemos al inicio. No veamos como que el error es de un solo documento y me van a hacer una multa de 20 pesos por ese documento que no hice. Es una integración de la información que te afecta a tu operación y no lo veamos como una multa unitaria, sino cómo nos está afectando propiamente a nuestra operación y a nuestra reputación. Falta de visibilidad, ya lo comentamos, no es que tengamos malos sistemas, simplemente la información muchas veces es de alta volumetría. Estamos hablando de contribuyentes que tienen miles, decenas de miles, cientos de miles o millones de transacciones que tienen que ser validadas, coordinadas, y muchas veces dependemos de un área tercera o de la misma empresa que tiene que hacer el análisis. Por lo tanto, el tener una facturación perfecta muchas veces no la puedes comparar con tu contabilidad porque no tienes los elementos para poder administrar esos datos. Creo que la falta de visibilidad y control pues se acentúa cuando tienes una operación fragmentada, o aún cuando está unificada, pues las diferencias no las puedes identificar oportunamente. Falta de alertas preventivas que te puedan identificar al momento cuando estás recibiendo un documento y que te pudiera afectar alguno de los puntos que ya establece el SAT en sus controles, y la dificultad para identificar los riesgos, generando cierres complicados. Mencionaba también hace un momento, mientras más transparente y bien registradas tengas toda la información durante el año, pues el cierre fiscal tendría que ser un ejercicio de rutina. Muchas gracias, César. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para aplicar una encuesta. Lo que queremos saber y conocer es cuál sería su principal reto o desafío
Entonces, en esos momentos les va a aparecer una encuesta en pantalla y les pedimos que nos ayuden a contestarla, pues esta encuesta nos va a ayudar nuevamente a que en nuestra siguiente parte podamos ir rediseñando y sobre la marcha y ayudarles a entender cuáles son los riesgos que ustedes tienen para que podamos atacarlos sobre esta misma, en este mismo evento. Entonces, gracias a todos. Damos 30 segundos más para que podamos continuar con las respuestas. Ya estamos recibiendo sus respuestas. 20 segundos más. Ok, me indican que aún están contestando la encuesta. Si gustan, también tenemos habilitado el chat para que por ahí nos puedan escribir, nos puedan hacer preguntas. Si algo de cuenta contenido en las respuestas de esta encuesta, también nos pueden ir viendo en el chat. Bueno, ya concluimos con el 100% de las respuestas. Muchas gracias por su participación y continuamos, César, con la segunda parte. Continuamos. El tema principal aquí, ya revisando los puntos anteriores, vamos a identificar que tenemos una serie de elementos de los cuales tenemos que encontrar la forma de darle un orden, de poder tener información organizada, hablando de forma preventiva a través de elementos o alarmas. Y en el caso de que sea reactivo, también necesitamos el cómo preparar información de manera oportuna para estar listos en los tiempos que la autoridad nos pide revisar un dato. Si este dato tiene que ver con tu operación, el poder identificar la actividad específica, el momento en que generaste la transacción, cuándo se facturó, cuándo se registró, cuándo se cobró, cuándo se registró en tus bancos, reitero, es un proceso que puede estar perfectamente alineado en cada uno de los productos y servicios, pero el poder tener la claridad del seguimiento y por la variabilidad que tiene el ciclo de vida de un comprobante para identificar si está cancelado, pagado, si tiene documentos relacionados, etcétera, es lo complejo que tenemos que evitar. Analítica es una plataforma que nació intentando de manera efectiva toda la operación de los miles, cientos de miles o millones de transacciones que genera la empresa con una visión 360 respecto al contenido de los compromisos, pasando por un lado, que es la misma información que tiene el SAT. Si bien tenemos tableros identificados al interior que nos indican nuestra operación, siempre es importante tener identificados cuál es la información que tiene el SAT registrada. Por aquellos casos donde una cancelación se efectuó o no se efectuó, se aceptó o no se aceptó, contablemente pues alguien no la solicitó y ya me está afectando, consideraba el sistema que me decía como lo había solicitado, que ya estaba registrado. Entonces esas pequeñas diferencias te pueden ir generando un problema a lo largo del tiempo, y más si esperas para revisarlo una vez al año, ¿no? Esta información y esta generación de documentos tiene que revisarse diariamente, no solamente en cantidad, sino en la calidad y contenido de los mismos. Analítica actualmente tiene en su haber 1.5 billones de documentos administrados, en los cuales ofrecemos servicios para las compañías o multicompañías que a través de una sola plataforma pueden consolidar y desmenuzar todos sus datos de operación emanados principalmente por la facturación electrónica. Pero no nos quedamos ahí. En realidad, la autoridad tiene actualmente una capacidad técnica impresionante para analizar la información, pero reitero, la información nosotros mismos la generamos, por lo tanto es importante que también tengamos esa capacidad técnica de acuerdo a nuestros volúmenes de información para poder tener la posibilidad de identificar bien esas desviaciones y hacer las correcciones.
Una conciliación automática, creo que la más básica que pudiéramos tener dentro del esquema de revisión de información, CFDIs emitidos, recibidos, los ingresos que vamos acumulando, el IVA trasladado, retenido, cómo se registra contablemente y la carga de información de manera automática y periódica del SAT, no solamente los CFDIs, en caso que sea requerido, pues también la información de cumplimiento por parte de los contribuyentes, que pues se pueden ir integrando en bases de datos y en tableros que te pueden identificar, por ejemplo, las diferencias que tenemos entre los comprobantes emitidos y lo que estamos declarando. Por lo tanto, el tener información con estas desviaciones que pudieran ser mínimas, te van generando algunas marcas que tú tienes que solucionar. Otro punto importante dentro de la aplicación es la integración de alertas inteligentes. La más básica, como mencionamos, es el poder identificar las diferencias que tenemos tanto en monto de documentos como en cantidad de los documentos contenidos con respecto a la información que tiene la administración tributaria. Y esto es un detalle fino. En realidad, el poder identificar que la información que yo tengo registrados en mis sistemas es la misma que se genera a través de los propios comprobantes fiscales digitales. El poder identificar si un documento se realizó 2 veces, si no se canceló a tiempo, si en realidad tiene los documentos relacionados correspondientes, en especial aquellos que son de los elementos de pago, el poder establecer una tasa de IVA correspondiente de acuerdo a las autorizaciones que tengan por parte del SAT, las retenciones, etcétera. Incluso llegar al punto donde al momento de recibir un comprobante, tú puedas identificar algo más allá de la operación, identificando dentro de los registros que tengas propiamente de tus proveedores, si hay variaciones con respecto a la operación que se te está facturando, con respecto al origen o a la operación que tiene esa empresa en particular. Información fiscal íntegra actualizada desde el SAT y fuentes alternas. ¿A qué me refiero? El SAT provee información que es tuya, es del contribuyente propiamente. Un comprobante es visto de manera íntegra e igual tanto por el emisor como por el receptor. Existen los controles para que no se haga una cancelación arbitrariamente. Alteraciones no se pueden hacer. En realidad, el documento o se desecha y se hace uno nuevo o se desecha y se cancela la operación. Pero los documentos no pueden ser modificados, por lo tanto la fortaleza de la facturación electrónica es mayor. En este caso, toda la información del SAT creo que es importante tenerla actualizada de manera periódica y evolucionar, no solamente tener elementos de comprobación fiscal, sino también de cumplimiento. Y fuentes alternas, en realidad, del CFDI no puedes sacar todo. En el caso de las diferencias contables que te van a generar una alerta o te van a generar un documento como una declaración periódica o anual, pues deriva de información de fuentes alternas en la cual nosotros integramos de acuerdo a su ERP o sistemas utilizados las tablas necesarias y automáticamente las actualizamos para que la información esté vigente. Aquí estamos hablando de CFDIs, la metadata, lo que es los listados del 69DB, elementos de cumplimiento y utilizar otras fuentes. Nosotros tenemos estándares para poder obtener la información de parte de ustedes o de parte de las diferentes autoridades con autorización de ustedes, pero lo importante es de que se tenga un esquema que sea actualizado periódicamente y que no necesite de personas que estén capturando, subiendo información, porque a lo largo del tiempo la información va perdiendo calidad. Visibilidad total del flujo fiscal. Aquí estamos hablando de poder tener al grado de detalle del ticket o de la transacción que realizaste diariamente, identificando la localidad, identificando el IVA que genera,
comparándolo contra tu contabilidad electrónica, comparándolo contra los pagos realizados y comparándolo contra el efectivo que tienes registrado de ingreso o de egreso dentro de tu banco. Estas conciliaciones nos dan la posibilidad de en tableros unificados poder identificar una desviación e irte y descargar un documento para realizar una hoja de trabajo muy detallada donde tú puedas de manera directa analizar toda la información, siendo de otra manera muy difícil el identificar. Automatización y trazabilidad. Dentro de Oregon Analytica, aparte de las conciliaciones que identificamos de manera básica contra lo que tiene el SAT en la emisión de documentos, contra lo que tiene la empresa, pues nos vamos directamente a diferentes conciliaciones, tanto contables, fiscales como bancarias, para que se tenga una visión 360. Evidencia documental, lo mencionábamos en un momento, muchas veces no es importante identificar cuál es la desviación, sino que la propia autoridad se va a ir específicamente cuáles son los XML específicos que incluyen esa desviación. Por lo tanto, es importante tener una herramienta que vaya de lo general a lo particular y viceversa, donde tú puedas tener la posibilidad de tomar una decisión en base a un tablero o tu área operativa de generar un reporte tan detallado como lo solicite la autoridad en el tiempo correspondiente, las famosas hojas de trabajo. Información lista para presentar tanto a revisiones internas como ante la autoridad. Muy bien, y lo que es identificación de riesgos fiscales, creo que ya lo comentamos en su momento. Un punto muy importante pues es cómo se está comportando la información de nuestra contraparte comercial con respecto al 69. Ya estamos a la espera de cómo la autoridad va a ir identificando y publicando aquellos contribuyentes que de forma directa, sin un 69B, un listado o un procedimiento previo, va a determinar que realizaron actividades que no tienen sustento o materialidad y por lo tanto de forma directa los certificados de sello digital van a ser cancelados y si nosotros tuvimos una actividad comercial con ellos, pues tenemos que hacer lo propio para poder dar reversa a esas actividades, modificar la contabilidad y todo lo que sea necesario para tratar de sanear nuestra operación. Estos riesgos fiscales, reitero, pueden presentarse por situaciones que son falta de control, donde la información contenida en nuestras operaciones no necesariamente cuadra con la información que tiene el SAT por un lado y por otro lado, por las reglas que establece el SAT y que nosotros debemos de conocer. Es muy importante que toda la información que emite Hacienda y el SAT pueda ser integrada en nuestra operación. Si bien tenemos a través de nosotros como PAC la confianza de que toda la información del comprobante está incluido, pues hay algunos elementos que sí dependen propiamente de la información que se captura y que tienen que estar bien analizados por sus áreas contables y fiscales. Excelente, pues con esto que nos comenta César, a mí me gustaría compartirles que algunas de las organizaciones más grandes que se encuentran operando hoy en México ya han visto resultados al operar bajo estas buenas prácticas en nuestro ecosistema. Por ejemplo, uno de los grupos manufactureros más grandes del país redujo discrepancias en conciliaciones en más de un 90%. Otra empresa líder en el sector de retail bajó su cierre anual de 3 semanas a 2 días y uno de los grandes corporativos de servicios evitó multas al detectar a tiempo diferencias en ingresos acumulables. Estos resultados se logran pues gracias a la combinación de una conciliación automatizada, a las alertas que hace un momento nos comentaba César y a la trazabilidad que queda en todo esto y de lo cual ahora, en este momento César nos va a dar un poco más de detalles. Pues es justo lo que les queremos platicar. Pero antes de comenzar y en lo que comenzamos a proyectar es la demostración, me gustaría que nos continuaran compartiendo en el chat si hay algo en particular que les gustaría ver durante esta demostración,
que les genere mayor problema el día de hoy en sus operaciones, en su conciliación, en sus cierres fiscales, si quieren ver temas de IVA, ingresos acumulables, o si les interesaría inclusive ver estas alertas que nos mencionaba César, y que bueno, pues este es un buen momento para que las podamos ir analizando. Les vamos leyendo en el chat y damos paso a la demostración para ver esta solución. Adelante, César. Muchas gracias, Israel. Comentamos en un principio que básicamente el tablero se segmentaba con información del SAT. Estamos hablando que algunos de nuestros clientes manejan millones de documentos XML y tenemos la posibilidad, por lo menos de forma, identificar cuánta información tenemos o estamos administrando a nombre de ustedes. Dashboard inicial que te puede manejar ingresos o egresos derivados de los comprobantes fiscales digitales, pero esto ya no es suficiente. La plataforma genera un tablero de reportes. En esta ocasión vamos a poder revisar algunos por cuestiones de tiempo. Pero me gustaría mostrarles, por ejemplo, la información de clientes. La información de clientes está relacionada específicamente con los comprobantes de ingreso que generamos, donde en el tablero pueden identificar, en caso de que tengan diferentes compañías asociadas como emisores, que manejan un servicio multicompañía, ustedes pueden identificar el RFC, pueden irse incluso a un RFC receptor para identificar cuáles son los volúmenes de información. En esta versión demo tenemos de información general 40 clientes, 113,000 documentos generados en el periodo. Puedes identificar por tipo de comprobante, si es factura, nota de crédito, incluso si es factura puedes identificar por método de pago. Pero al ser un tablero, pues es bastante útil para poder dar un vistazo a la operación, pero generalmente lo que las áreas operativas necesitan es irse específicamente a un conjunto de transacciones que tengan que ver con una factura, con un proveedor en particular, con un rango de fechas en particular, y pues vamos a ver que nos vamos de lo general a lo particular para estas actividades que son necesarias y que integran o que ofrecen una funcionalidad específica para cada uno de los niveles de la empresa. Comentamos ya de la información de clientes, podemos tener también la misma información de proveedores, en la cual pues es un espejo, ¿no? Son documentos de ingresos que recibimos y que podemos tener de manera directa con la misma información. En la versión de nómina, siempre es un tema bastante delicado. Incluso algunos clientes nos indican, mi nómina no la descargues, es un elemento que está separado de mi operación. Nosotros atendemos propiamente la información que ustedes quieran. Por lo general, como es una parte importante de los egresos de las empresas, la recomendación es que lo tengan integrado para tener la visión global, pero sí el acceso a la nómina está restringido. La plataforma te permite en un mismo dashboard de configuración el poder determinar qué personas tienen acceso a qué tipo de documento. Por lo tanto, el más sensible es nómina y tenemos la posibilidad de poder identificar incluso algunos líderes del proyecto de analítica no tienen acceso a la información. Es un proceso que se hace por separado específicamente con el área. Y lo que nos permite este dashboard es el poder tener pues lo que son las percepciones, deducciones, generar los FIs. Recuerden que el esquema fiscal mexicano tiene un CFDI de nómina bastante detallado, que incluso sufrió unos pequeños cambios en las revisiones de este año,
en los cuales podemos también tener integrado toda nuestra nómina, incluso al nivel persona, para identificar y administrar la información que se genera a partir de ella. Conciliación con metadata, creo que en algunas de las láminas lo comentamos, el poder identificar de la información que tiene el SAT a través de los registros de documentos asociados a tu compañía, cuál es la información que tienes propiamente disponible a través de un XML, que también es explotable a través de los servicios de configuración de reportes que tenemos en la aplicación. Este es un ejemplo solamente de todos los dashboards que tenemos diseñados. En este sentido, el poder identificar el IVA con cada uno de los supuestos, el IVA en cobranza, acreditable, la determinación, en su primer impacto a través de la información que se genera dentro del propio comprobante, pero que si lo asociamos también a sus pagos, pues nos da una visión muy particular asociada a los ingresos y egresos para poder determinar el pago de este impuesto. Tenemos la posibilidad de manejar listas negras en las cuales de forma diaria se administra la información que publica la autoridad en el diario oficial y que el SAT la hace operativo a través de un reporte y que ustedes pueden identificando a través de alertas o correos electrónicos configurables las personas, bien de las empresas que ya están siendo identificadas en el SAT con una marca definitiva y que se tienen que tomar algunas acciones. En el visor de documentos tenemos la posibilidad de identificar o descargar por cada uno de los comprobantes que ustedes deseen y que quieran revisar la información básica. Incluso pueden identificar qué campos quieren revisar del mismo documento, y esto nos da la posibilidad de poder comparar la información que tenemos en un documento en particular o una serie de documentos. Lo único que no te maneja directamente el SAT es una copia digital de tu representación. Es una representación impresa estándar que nosotros ofrecemos a partir de la información que nos entregan el propio SAT. Después vamos a tener algunas compulsas. En las compulsas, donde en esta ocasión tenemos la información que tiene la aplicación contra el SAT, la información que tiene la aplicación contra su ERP, y manejar de manera numérica por documentos y también por volúmenes o información asociada al documento, las diferencias que se puedan reflejar. Llegando a una revisión diaria o mensual, dependiendo del periodo que se quiera manejar. Dentro de operaciones, consideramos que tenemos una funcionalidad de herramienta muy potente, en la cual ustedes pueden diseñar el tipo de reporte con respecto a la información que tengan contenida en todos los documentos y sus documentos relacionados. Las principales preguntas que nos hacen nuestros clientes es: ¿cómo puedo identificar de un periodo tal todos los documentos que fueron generados para pagos diferidos y su relación contra los pagos en REP, las diferencias, los montos, las cancelaciones de los mismos, para tener una fotografía muy específica de lo que pasa realmente con ese periodo de tiempo y de documentos? Difícilmente cuando tienes un documento a la mano no puedes saber exactamente qué hay detrás de él. Si tú ves una factura que te entregaron el día 1, ya para el día 6 ya se canceló, se sustituyó, hubo un pago. En realidad, toda esa visibilidad sí es muy importante que se tenga, y en una sola transacción. Difícilmente en un documento solo tú puedes tener toda esa trazabilidad.
Continuando con los sistemas de conciliación, podemos tener la posibilidad, o más bien la funcionalidad, de que todas las transacciones que se generen a través de tu operación puedan ser identificadas por tipo de impuesto y hacer un comparativo contra lo que tienes en tus registros contables diarios y establecer las diferencias. Reitero que esta información es muy útil de manera activa para cuando se tenga que hacer una corrección específica. Y dentro del mismo esquema de operación, conciliaciones de facturación, pero también el detalle con el cual llegas a tu reporte o hojas de trabajo que solicita la autoridad, tiene que identificar exactamente cuál fue la venta que se realizó en tal día en tal unidad para poder determinar el impuesto y después hacer los comparativos contra la facturación, identificar dónde se facturó, dónde se registró contablemente y establecer las diferencias que se tengan en cada uno de ellos. Establecer qué ingresos generó nuestro operador y qué porcentaje de facturación se tiene, y así nos vamos pasando para desglosarlo hasta el tema de impuestos y de los ingresos en con un centro de descargas en el cual se puede obtener la información que se genera dentro de los reportes. La información puedes obtener a través de archivos TXT, pasarlos a Excel, dependiendo del volumen de información, para que sea mucho más fácil integrarlo a un proceso posterior. Y por último, lo que es el esquema de configuración. Creo que lo importante es el que podamos identificar que la plataforma te pueda administrar en un solo acceso diferentes compañías con diferentes volúmenes de información, diferentes situaciones, encontrando que tal vez la empresa A no tiene ninguna desviación en su operación y estás identificando que la empresa C encuentras diferencias considerables. O el tema que menciona, tú administras propiamente el acceso de la información, quien tiene la posibilidad de estos reportes y lo más importante, y pudiera tener en su momento de acceso a la información de esto es solamente una introducción de los diferentes tableros que tenemos establecidos. Creo que es importante que identifiquemos a aquellos que tengan el interés de conocer más de nuestra plataforma. Con mucho gusto los recibimos. Excelente, César, y muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, pues generan que una solución tan robusta y tan potente como esta es complicada que podamos verla en detalle en un espacio pequeño, y por eso que intentamos cubrir algunas de las notas que nos venían poniendo aquí en el chat, y este es un momento en donde vamos a aprovechar para abrir un espacio para leer un par de preguntas solo por más de tiempo. Y la primera, pues, le queremos pedir a César que nos ayude. Dice, ¿cómo puede la plataforma de analítica ayudar a mi empresa a identificar oportunidades de ahorro o eficiencia? Muy bien, creo que esto se da en el momento en que tomas la herramienta como una fuente de información confiable y donde puedes identificar las desviaciones que tienes por periodo en tus gastos, por ejemplo, y la relación con tus ingresos. La información fiscal, que incluso ese detalle llega a la autoridad, cuando identifica que tus ingresos y tus impuestos han disminuido en el tiempo, también prende una alerta. ¿Qué está pasando si tú tenías cierto nivel de operación y generabas una operación fiscal con tal ritmo? ¿Qué es lo que está pasando en los últimos meses? Sí, es muy importante que una herramienta te ayuda como un auxiliar a determinar la toma de decisiones, cómo va la variación en ingresos de manera periódica, sí, contra su objetivo de gastos. Excelente, gracias, César. Hay otra también, que esta nos la comentó César, pero la vamos a responder muy rápidamente. Dice, ¿qué tipo de indicadores debería monitorear una empresa dentro de la plataforma de analítica? Esta, permite, César, es muy sencilla, y esto depende del giro y los objetivos del negocio.
pero pues las más comunes incluyen las métricas financieras, el desempeño operativo, ventas y marketing, cumplimiento regulatorio, y un buen dashboard debe ser claro, actualizado y alineado con los KPIs estratégicos de cada compañía, y ahorita César nos mostró rápidamente algunos de ellos. Bien, antes de estar, pues desde Oregon Interfactor les queremos agradecer el tiempo que destinaron para conocer esta información de valor. Les queremos dejar aquí en nuestras redes sociales y los invitamos a visitar nuestra renovada página web, en donde vamos a estar continuando con publicaciones de gran valor para ustedes. Si de ustedes se quedó alguna duda, pues por favor háganos y con todo gusto va a poder atender y contestar de manera muy rápida. Les estoy poniendo aquí en pantalla pues un muy rápido, si alguno de ustedes está interesado para que hagamos una demostración personalizada con la operación o los flujos o con algo muy particular, con todo, por favor ayúdenos con la información y nosotros les contactaré a la brevedad. Bien, pues hemos llegado al final del webinar. Queremos agradecer a todos por habernos acompañado hasta este momento. Gracias por la participación activa. Esperamos que esta sesión haya sido de claridad para todos ustedes y que en temas de la declaración anual, esta información que nos ha brindado nuestro experto haya aportado gran valor. Si lograron quedarse al final con nosotros, les va a llegar un certificado de su asistencia por correo electrónico, en donde vendrá adjunto el video del webinar que se estuvo grabando para que ustedes lo puedan consultar más adelante. Pues nuevamente gracias a todos y les deseamos que tengan un excelente día.